Estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saluda Ciro Apaza Cámara, coordinador de ejecución de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Les doy la más cordial bienvenida a la videoconferencia Efectos del Sistema Concursal en los Acreedores, dirigida a la ciudadanía en general. El objetivo principal es difundir los principios básicos que sustentan el sistema concursal peruano y los principales efectos de la declaración de situación de concurso de un deudor frente a los acreedores. Para ver todos estos temas nos acompaña la señorita Carola Ortiz Ramírez. Ella es abogada, graduada y titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es graduada de la Maestría en Administración Estratégica de Empresas, otorgada por Centrum Católica Graduate Business School, y Máster Internacional en Liderazgo, otorgado por EADA de Barcelona. Asimismo, cuenta con más de 15 años de labores en el sector público y privado. Su experiencia se extiende a temas en procedimientos concursales, protección al consumidor y derecho administrativo. Se ha desempeñado en cargos como jefa del área de Derecho Concursal, Comercial y Protección al Consumidor en Estudios Morales Abogados. Es Ejecutivo 1 de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del Tribunal del INDECOPI, Ejecutivo 2 de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia número 1 del Tribunal del INDECOPI, especialista legal de la Sala Especializada en Defensa de la Competencia número 2 del Tribunal del INDECOPI, entre otros. Actualmente labora como secretaria técnica de la Sala Especializada en Procedimientos Concursales del INDECOPI. Antes de dar pase a nuestra expositora, les agradezco su asistencia y puntualidad y les doy la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Carol. Hola, buenos días. Me parece que no se visualiza, solamente la voz. ¿Cómo están? Buenos días. De acuerdo. Ahí voy. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Ciro, por la introducción. Para mí es un honor tener la oportunidad de acercarme a ustedes a través de este tema que en realidad ha abarcado mucha parte de mi vida profesional y bueno, ahora estamos desde la Secretaría Técnica tratando de que esto siga mejorando. Bueno, a ver, esta exposición creo que sí te voy a pedir, por favor, a ver, tengo que compartir sí me interesaría compartir el PPT, a ver, screenshot, aquí estamos, aquí. Share. ¿Pueden visualizar mi presentación? Sí, sí se visualiza. Gracias. Bien, de todas maneras, se me ha pedido que haga este disclaimer referido a que o esta advertencia referido a que mis comentarios de hoy no reflejan mi propio punto de vista, perdón. No representa la opinión de COPI necesariamente o del área al cual trabajo, ni de ningún comisionado o vocal, en general de ninguna persona. Es básicamente sobre la base de mi experiencia y de lo que les quiero transmitir el día de hoy, que lo veo como una oportunidad. Bien, empezamos. A ver, la ley del sistema, la ley general del sistema concursal es muy amplia y es el punto al cual nos vamos a detener de modo más técnico, pero sí hay algunos asuntos previos que bajo mi punto de vista son interesantes, reconocerlos, recordarlos de algún modo para ver, contextualizar cómo es que nace esta ley. Voy a ir muy breve porque sé que la parte más hard es la parte técnica, pero sí me interesaría que ustedes, de la edad que sea y de la experiencia que tengan, puedan visualizar o analizar junto conmigo estas situaciones previas. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros de modo previo habíamos tenido en los años 70, que suena muy antiguo, pero era una situación, digamos, coyuntural, que teníamos un gobierno militar. Y en el año 90, bueno, en los 70, en los 80, bueno, ya fue más democrático, pero hoy hay un hito muy importante que es la apertura del mercado peruano, ¿no? En noviembre del 91 con decretos tales como el 757. ¿Qué permitía esto? ¿No? ¿Qué es lo que ocurre aquí con esta ley tan importante y en realidad tan relevante que nos marca hasta el día de hoy, obviamente? Y espero que
bajo mi punto de vista todavía sigue así. Y es el tema de la competencia entre las empresas, ¿no? Entre todos los bienestares, entre todas las, digamos, las libertades que se dieron con esta norma, con este conjunto de normas en realidad, fue la existencia de la competencia entre las empresas, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, entre todos los aspectos que esto genera, que ya conocemos, son parte prácticamente todas las funciones del Indecopi, tenemos la creación del Indecopi en noviembre del 92. Es más, ahora mismo pues estamos ya cumpliendo, tengo la suerte de acompañarnos en el 30 aniversario, que va a ocurrir ahora en noviembre del 22, si Dios así lo dispone, así se ha de celebrar, digamos, contra todos los avatares que ha tenido que vivir el Indecopi en todos sus aspectos. Estaríamos llegando a una existencia ya de 30 años como una institucionalidad, creo yo, bien formada, a pesar de todo, ¿no? A pesar de todos los gobiernos, a pesar de todas las políticas que han existido, que muchas veces han tenido que se han podido ver en contra del Indecopi, y el Indecopi ha podido salir adelante. Bien, retornando. Acá que tenemos, en el año 92, en la misma época de creación del Indecopi, se da la ley de reestructuración empresarial. Esta ley de reestructuración empresarial sirvió muchísimo en el momento, fue una elaboración de abogados que estaban circunscritos y muy, digamos, integrados en estos problemas que generaba, digamos, la competencia, pero sobre todo uno muy importante, que era el de la crisis, que lo vamos a ver ahora adelante. A ver, ustedes solo para contextualizarlo, se imaginan pues que a nivel, digamos, de empresas que no tenían capital extranjero, entran capitales y empresas extranjeras, o sea, muy pequeño comparación, entonces la lucha fue realmente bastante descarnada. Y esta ley de reestructuración entra para regular una situación de crisis, que es la que vamos a analizar a continuación. Uno de los puntos importantes que ocurre y en relación a la creación de esta ley de reestructuración empresarial es el inicio de estos procedimientos concursales bajo esta normativa de empresas que enfrentan, por ejemplo, o sea, lo marco porque fue muy, digamos, muy contundente la presencia de la norma y el uso y la vigencia y la importancia de la norma, porque hubieron muchas empresas pesqueras que se enfrentaron no solamente al tema de la competencia, sino también a temas de fenómenos climatológicos. Fenómenos como el del Niño, ¿de acuerdo? Hicieron pues que estas empresas llegaran a situaciones de crisis normalmente no pensadas, ¿no? Impensadas. Y es acá donde hay una actividad básicamente subsidiaria, que es uno de los elementos que marca la ley de reestructuración empresarial y la ley actual también. ¿Qué una ley de quiebras, ¿no? Que empezaba, todavía se compatibilizaba con ello, pero pues era una ley que realmente tenía una demora escandalosa, estaba desfasada, sobre todo frente a los cambios del año 91, ¿no? Con el cual empecé a relatarlos. Entonces, hay un gran cambio y pasa esta situación a ser analizada y a ser tratada en la vía administrativa, puesto que la ley de quiebras estaba en la vía judicial. Y una de las preguntas que lo planteo aquí, pero espero poder resolvérselas, y yo creo que no se resuelve, pero por lo menos la tendencia de hoy en día, después de casi 30 años, de acuerdo de todo este mecanismo de la ley concursal, o de las leyes que existieron en el camino. Una introducción es para mí, por qué es importante este derecho concursal. Ya hemos visto, digamos, el contexto peruano, ¿de acuerdo? Me parece, o sea, digamos, después de eso me parece conveniente analizar un poco por qué existe el derecho concursal. Obviamente era una tendencia mundial, ¿no? Y nosotros la cogimos en el periodo que les señalaba, más o menos en el 92. Ya existía, de hecho, España, México, incluso, no sé si Chile, pero hoy en día Chile incluso en algunas cosas nos lleva una ventaja en cuanto a su desarrollo legislativo y sobre todo en la atención a las necesidades de los usuarios. Pero ¿por qué es que lo traemos aquí? Digamos, ya a modo más macro, ¿no? Es que ¿de dónde proviene este derecho? Bueno, en principio es un derecho concursal como rama de todo derecho, que tiene dos actividades, ¿bien? Estudia y además pretende regular del modo más eficiente justamente las crisis empresariales. Entonces, vamos haciendo match, ¿no? Estamos hablando de cómo es que ocurre o cómo se inician las crisis
a nivel Perú, para contextualizarnos a nivel Perú, a razón de esta apertura del mercado. Entonces, oye, acá alguien muy sabiamente dice, acá hay que introducir esto porque es la única cuestión que, digamos, de modo legal nos va a poder ayudar y regular esta situación, que es la crisis empresarial. Por lo menos así nace, aquí viene, es la línea general, y es así como es utilizado aquí en Perú. Luego hay unos cambios que ya lo vamos a ir viendo, es uno de los temas adicionales, pero hay cambios respecto a la necesidad de efectivamente, y lo dejo planteado, naturales, sin actividad empresarial, por ejemplo, créditos de consumo, también debieran ser atendidos por esta situación de derecho concursal. Bien, esta crisis pues tiene dos caras, ¿no? Es la crisis financiera, digamos, oye, me estoy quedando sin caja, no tengo con créditos para vender, ¿no? Y la parte económica, básicamente, pues, o sea, tampoco tengo liquidez, no tengo cómo pagar mis proveedores actuales. Básicamente, estos por lo menos son los importantes. El derecho pretende atender. ¿Qué tenemos aquí como consecuencia de la crisis? Tenemos, bueno, varios efectos, ¿no? Tenemos una suspensión de pagos, lo que ataca principalmente, desde mi punto de vista, una situación muy importante para todos en realidad, que es la cadena de pagos. La cadena de pagos que abarca desde el más grande hasta el más pequeño. Hasta cualquiera de nosotros que va a comprar pan, todo eso es afectado como consecuencia de la crisis. ¿No? Tenemos el tema de la insolvencia, que no tenemos pues ningún elemento o no nos es suficiente nuestro patrimonio para atender nuestras obligaciones. También tenemos situaciones que se van dando todo esto de la crisis como soluciones o salidas, que es la reestructuración, en donde básicamente se puede dar una salida, digamos, no salida, sino una vía para que un deudor pueda generar una reestructuración de sus obligaciones frente a sus propios acreedores, y la liquidación, que esto sí en realidad representa una salida del mercado, así como una posibilidad también final de quiebra. Entonces, ¿qué es lo que cuando hablamos de derecho concursal debemos de tener en cuenta? Es todo esto, ¿no? O sea, es una rama del derecho que atiende, regula las situaciones de crisis empresariales, plasmadas en estas situaciones como suspensión de pago, insolvencia, reestructuración, liquidación y una posterior quiebra, dependiendo del caso, pero le suma, y creo que esta es la riqueza justamente de este derecho, es que no solamente regula y analiza estas situaciones, sino que también le brinda mecanismos de tutela, que justamente son contenidos en la ley. Brinda mecanismos de tutela para viabilizar alternativas más eficientes. Eficientes en el sentido más amplio, ¿de acuerdo? Porque ahorita vamos a ver justamente el tema de los principios para que realmente puede ser considerado como eficiente. ¿Para quiénes? Para acreedores, deudores y para la sociedad. Les decía, este tema en la cadena de pagos es una de suma y de vital importancia porque todos nos afectamos con ello. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema concursal, en tanto la normativa, entre los agentes que somos nosotros, los que operamos la norma a nivel administrativo, las autoridades y los agentes, que son los que normalmente en el sector privado, los deudores, son los que participan bajo estas reglas, ¿no? ¿Buscando qué? Bajo mi punto de vista, sí, es buscando una justicia, ¿no? Pero claro, la justicia muchas veces es muy subjetiva. Entonces, lo que se trata de hacer acá sobre la base de los principios que vamos a analizar es que esta sea más bien una comunidad. No solamente es una justicia para mí y para ti, sino es una justicia para una comunidad, en principio, de acreedores que van a estar sometidos probablemente a una serie de pérdidas, y yo también, de pronto, si, por ejemplo, hubiera una reestructuración importante, también sobre la base digamos, de beneficios para ellos, ¿no? Y no necesariamente una pérdida. Bien, y sobre todo también un punto importante, el tema de un trato igualitario. Vamos a pasar ahora a los fundamentos y principios del sistema concursal peruano, en donde básicamente vamos a revisar el objetivo de la Ley General del Sistema Concursal, para pasar así de modo macro, porque sospecho en realidad que no necesariamente nos va a alcanzar todo el tiempo, pero vamos a pasar en todo al objetivo de la ley y los fines del procedimiento concursal.
Me interesa leer el objetivo de la ley, que es el que está plasmado en la propia norma, ¿no? De modo textual, y es este. El objetivo de la presente ley es la recuperación del crédito, de la regulación de procedimientos concursales, que promuevan la asignación eficiente de recursos, a fin de conseguir el máximo valor posible de patrimonio del deudor. Este objetivo es el plasmado en la ley vigente, la ley actual. De hecho, este objetivo ha pasado por ha tenido varios precedentes en las leyes anteriores, en las modificaciones normativas, y la verdad es que de todos los analizados hasta la fecha, este me parece que es uno de los que mejor plasma el real objetivo de la ley, por lo menos de modo más conceptual, porque en realidad la aplicación de la ley es súper amplia y tiene muchos aspectos, pero me parece que este es uno, para mí, por lo menos es uno de las mejores plasmaciones, digamos, si se puede decir, del objetivo de la ley, ¿no? Que es una recuperación del crédito, hagamos hilo con el tema de la cadena de pagos, ¿no? Los procedimientos concursales, que son los mecanismos en donde la autoridad va a actuar de modo subsidiario para poder ayudar, en todo caso de modo subsidiario, el tema de la atención de las consecuencias de una crisis patrimonial, y cómo a través justamente de una asignación eficiente de recursos. Por ejemplo, tenemos las juntas de acreedores, que son justamente estos momentos en donde los acreedores se juntan frente al deudor para poder definir un destino básicamente sobre sus obligaciones, las obligaciones del deudor y el patrimonio del deudor. Decimos de que es un máximo valor posible del patrimonio del deudor. De pronto, y eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? De pronto, si lo vende uno, pues, si logró, por ejemplo, un proceso concursal, lo vendió a 1 millón, de repente sí, cobró él solo el millón, pero ya en el procedimiento concursal no va a poder cobrar solo el millón, sino que eso lo cobrado al momento de vender el patrimonio va a poder ser y tiene que ser repartido entre los acreedores. Es un poco entonces la lógica en la que se anudan justamente todas estas situaciones importantes y relevantes que muchas veces no han sido bien aprovechadas, no han sido bien difundidas, y que justamente esto que estamos haciendo hoy creo que es parte de ello, ¿no? Acá planteaba yo una pregunta, ¿no? ¿Qué es realmente lo que debemos de buscar? ¿La protección del patrimonio del deudor o la protección del crédito? Y en realidad yo creo que tiene diferentes acepciones, ¿de acuerdo? Nuestra legislación ha optado por ponerlo del modo que está ahí, y yo les estoy diciendo que comparto esa opción. Porque, por ejemplo, anteriormente había alguna que protegía, digamos, que predominaba el patrimonio del deudor, más no necesariamente la protección del crédito. Entonces, claro, ¿cuáles eran las razones sustantivas para sostener que se debía predominar o dar mayor valor al patrimonio del deudor como objetivo de la ley? Era que, claro, las empresas realmente, y sobre todo muchas de las empresas grandes, que tuvieron una crisis, no solamente patrimonial, sino también una crisis a nivel, digamos, hasta individual y personal de los propios componentes de esa empresa, ¿no? Vale decir, gerentes, trabajadores que decían, oye, me están quitando algo que es mío, los trabajadores se sentían parte de la empresa, ¿de acuerdo? Pero claro, es la individualidad del deudor. Pero no podía dejarse de lado, pues, esta situación adicional, ¿no? El universo y el desarrollo, digamos, de la empresa, de la maquinaria esta, por ejemplo, una empresa de zapatos, ¿no? Como alguna de las que también estuvieron en el procedimiento, creo que todavía siguen en el procedimiento concursal. O sea, la empresa tenía una maquinaria, una máquina, una empresa gigante, entonces, en algún momento se entró la duda, oye, pero ¿qué es lo que debo proteger? Que esta empresa no se venda y que siga funcionando para que puedan seguir pagando remuneraciones vitales, además, para los trabajadores, o vamos un poco más allá al tema de la protección del crédito, porque ojo, si bien el trabajador o el acreedor laboral es un acreedor del deudor, también existen otros. Entonces, yo creo que con este objetivo plasmado en la ley se da relevancia, digamos, y forma un equilibrio no solamente voy a proteger, digamos, a los que están directamente vinculados con el deudor, sino a todo aquel que apostó y que confió en el deudor, ¿no? Y que por diversas causas que vamos a conversar, llega finalmente a una crisis, ¿no? Y esta finalidad es básicamente la que en líneas generales está plasmada en toda la ley.
que básicamente, o por lo menos es una parte subjetiva y la finalidad principal, es generar un ambiente idóneo de negociación. ¿Negociación entre quiénes? ¿No? Entre el deudor y entre los acreedores. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a revisar la colectividad, el principio de colectividad. 3 de los principios plasmados en la ley, porque si bien ya esto a veces es un poquito más técnico, es importante que lo reconozcan porque lo que estoy tratando de hacer es explicarles los objetivos y los principios, pero siempre en relación a situaciones de la vida real, ¿no? Porque la ley no solamente es un tema que aplicado a rajatabla, que los acreedores interesados en cobrar sus créditos son los que van a participar en el concurso, ¿de acuerdo? Es lo que se busca. Luego, tenemos, bueno, esta idea de que la carrera por cobrar primero es un poco lo que les decía hace un momento, ¿no? Que, oye, y ahora yo primero, de repente, si antes de que me inicie un procedimiento concursal voy y pongo la demanda en el Poder Judicial y voy a poder ejecutar el bien del deudor, eso era en una situación. Y en esta situación, efectivamente, hay una carrera por cobrar primero también, pero no se va a poder, porque acá, junto con los demás principios, pues hay una contención para que no solamente uno cobre primero y más, sino para que todos, de modo, digamos, proporcional también, lleguen a cobrar en la medida de lo posible sobre los bienes o sobre el fruto, digamos, de las actividades que se vayan a hacer. ¿De acuerdo? Entonces, aquí parte de este principio es un elemento fundamental, que es el tema de poner el interés colectivo por sobre el interés individual, ¿no? El interés colectivo de la masa de acreedores por sobre el interés individual de un solo acreedor. Entonces, ese es el primer principio. El otro principio que tenemos es el de universalidad, porque eso lo tenemos del lado en la colectividad, es más al lado de los acreedores. Y la universalidad en realidad está más fijada en un principio que básicamente para el deudor. ¿Por qué? Porque bajo este principio la ley se desempeña considerando que los efectos de la misma están por sobre la totalidad del patrimonio del deudor. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener en cuenta ello. Como, digamos, considerando algunas excepciones de la ley, pero básicamente es los efectos sobre el patrimonio total. Y el último principio, pero no menos importante, que es lo que les mencionaba, los acreedores van a tener una participación proporcional. ¿En qué sentido? En que si yo soy un inversionista o no, yo soy, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de la fábrica de zapatos, yo soy el que le provee el cuero al deudor, ¿no? Y ahí le he dado bienes por 1 millón de soles, ¿no? Al momento en que lleguemos al concurso, probablemente yo sea un acreedor relativamente importante, ¿no? A diferencia, no importante, sino más bien yo con mayor posibilidad de decisión, en el sentido de que de repente, si tengo un acreedor que le proveía solamente los ganchos para el zapato, ¿no? Que le ha invertido o le ha dado como proveedor al deudor de 50.000 soles, va a tener una menor preponderancia en las decisiones. ¿Por qué? Porque básicamente las decisiones en el destino del deudor son tomadas por mayorías, ¿de acuerdo? Que eso es parte ya de un desarrollo más detallado referido al régimen o digamos, a la figura de la Junta de Acreedores, que es parte del desarrollo del procedimiento concursal. Bien, y acá unas preguntas, digamos, también para sintetizar un poco lo que estamos explicando, es ¿qué es lo que entonces protege el sistema concursal? ¿De acuerdo? Protege de un lado, o sea, se supone que protege a todos los involucrados en el sentido de que sus normas rigiéndose bajo estos principios, ¿no? Va a dar, digamos, una mayor preponderancia a quienes mayor intereses tengan en el concurso, en el procedimiento concursal, ¿de acuerdo?
Sobre el tema de la recuperación del crédito, bueno, sí, está ligado al tema de la protección, ¿no? Y básicamente creo yo porque el ordenamiento de las situaciones dentro de la crisis empresarial a la que está sometida esta empresa concursada, en realidad permite de algún modo que se oriente y que se dé señales al resto del sistema, por ejemplo, el sistema financiero, ¿no es cierto? Yo sí estoy firmemente convencida de que si nosotros nos ponemos, digamos, metodológicamente normas que pudieran no afectar o no beneficiar o no ordenar el camino para una recuperación del crédito, todas nuestras tasas de intereses en el sistema financiero se vendrían para arriba. Quizás no tanto las nuestras, que son de créditos de consumo, pero sí a nivel de los directos involucrados, como serían los deudores, ¿no? O sea, a ver, si yo sé que yo te presto plata hoy día a 20%, pero sé que te vas a meter al procedimiento concursal por alguna razón, te pudieras, porque es una posibilidad, te puedes meter al procedimiento concursal, entonces yo, ¿sabes qué? Mejor me aseguro, bueno, la mayoría de ustedes deben saber cómo funciona el sistema financiero. Entonces, ese tipo de riesgos son medidos también en ese nivel. Entonces, eso obviamente encarecería el crédito, ¿de acuerdo? De modo indirecto, pero de todas maneras lo encarecería. Y bueno, el siguiente tema que también deslizo es el tema de la asignación eficiente de recursos, que nuevamente lo repito porque me parece importante, es que efectivamente es a través de los recursos, no solamente empleados por el Estado para generar, digamos, la existencia de este procedimiento concursal a nivel administrativo, es desplegada justamente para que los acreedores puedan llegar a un mejor entendimiento, más rápido entendimiento con el deudor. Pero acá sí me gustaría hacer una tingencia de modo muy personal. Y yo creo es que cuando hablamos de asignación eficiente de recursos, si bien el procedimiento concursal está abocado a ello, yo creo que para los usuarios del sistema, y lo digo por experiencia propia y también digamos, por el propio mecanismo que conozco, no debe empezar solamente con el uso del procedimiento, ¿de acuerdo? O sea, no yo soy un acreedor o soy un deudor que estoy pensando ingresar al sistema o ingresar a mi deudor al sistema. Las negociaciones no deberían empezar, digamos, de buena fe, por cierto, no estoy hablando de buena fe. Oye, mira, yo creo que tú me debes a mí 1 millón, tienes una suerte de acreedores importantes, negociemos cuál podría ser la mejor salida. Porque, a ver, valgan verdades, si una empresa realmente tiene los recursos, tiene las habilidades, tiene digamos, los elementos, los insumos para irse por una reestructuración que sería beneficiosa para la mayoría y si no para todos sus acreedores, debería tomarse el tiempo necesario para que pueda estructurar, por ejemplo, un plan de reestructuración. Estoy hablando en términos positivos, ¿no? Porque más allá de eso, igual, muchos de los procesos terminan en una liquidación. Pero si realmente hay una necesidad o mejor dicho, una posibilidad grande de llegar a un acuerdo de reestructuración, esta situación de asignación eficiente de recursos no solamente la uses cuando te la dé el Estado, cuando estés en el procedimiento, ya deberías estarla habilitando, gestionando antes de tu ingreso al concurso, contactando a tus acreedores, revisando, conversando con ellos directamente, ¿no? Y esto se los extraigo básicamente porque son experiencias de situaciones ya existentes de los pocos concursos, por ejemplo, que han ido por reestructuración patrimonial, ¿no? Por la reestructuración. Bien. Y bueno, acá ya quizás eso sí suena reiterado, el tema del crédito debe ser protegido por el sistema, está muy anudado al tema de la recuperación del crédito, al tema de la cadena de pagos, como les decía, ¿no? Que espero lo tengan muy en claro. El tema del rompimiento de cadena de pagos es muy grave para toda la sociedad, para el sistema financiero, para ti, para mí, para todos. Es importante y eso en todo caso debería estar, quienes operen en el sistema siempre lo deben tener en cuenta porque la idea es que esto no se dañe más. Y el ambiente idóneo para la negociación es lo que les comentaba, también parte de esta asignación eficiente. El camino y la vía concursal puede ser efectivamente un ámbito con una actividad subsidiaria del Estado para una negociación correcta, una negociación limpia, transparente y real, ¿no? Contundente con el deudor.
Del mismo modo se da el elemento de la reducción de costos de transacción, porque de hecho no es lo mismo, a pesar de que yo personalmente creo que vale la pena en algunos casos, no es lo mismo ir a conversar con cada uno de los acreedores, uno por uno, me voy al banco, o me voy al proveedor 1, me voy al proveedor 2, que tener en esta reunión, que es la junta de acreedores al momento de decidir el destino con el deudor. Bien. Esto es, digamos, nuevamente también parte de lo general. Vamos ahora un poco a un lado más técnico, ¿no? Que son los tipos de procedimientos concursales. Es súper técnico, pero también a la vez es súper interesante y real, ¿no? Aprender estas situaciones que muchos de ustedes de repente ya las conocen, porque lo trabajan, porque lo estudian, ¿no? Pero como les digo nuevamente, siempre tratemos de extraer lo que yo les voy a comentar ahora con la realidad en la que cada uno de nosotros vivimos, sobre todo en una situación tan real como es nuestro nivel de informalidad en el país, ¿de acuerdo? Y quizás esa sea una de las situaciones que uno siempre debe pensar cuando enfrenta estas situaciones. A ver, no porque uno se deba alinear a la informalidad y decir, oye, no, mira, cambio mis procedimientos, la ley debe ir un poco en función a la informalidad, no, sino que hay que atender de algún modo o conocer, digamos, las situaciones de los mecanismos de transacción en nuestra vida real. Entonces, este procedimiento concursal ordinario que está muy bien estructurado, igual el concurso preventivo, a mi punto de vista está muy bien estructurado, muchas veces no puede ser aplicado para todo deudor que tenga la necesidad de ingresar. Entonces, eso quizás es una pregunta que vamos a ir podemos revisar al final. ¿De acuerdo? Bueno, los dos tipos de procedimiento es el procedimiento concursal ordinario, es la madre de los procedimientos, es el principal, ¿no? El IPCO, y tiene dos vertientes. Puede ser una de ellas a pedido del deudor y puede ser una siguiente opción a pedido del acreedor. Obviamente, claro, un acreedor al que pretenda meterlo al concurso para poder participar y ser parte de la definición del destino de este deudor, ¿no? Y tenemos el concurso preventivo, que solamente tiene una vertiente, o mejor dicho, un solo origen, que puede ser solo a pedido del deudor. Bien, vamos a explayarnos un poco más en lo que es básicamente lo que nosotros operamos y que es importante conocer, que todos ustedes conozcan o reconozcan de pronto en esta charla, ¿bien? A ver, la etapa postulatoria del inicio del procedimiento concursal ordinario a pedido del deudor de este modo, no sin antes dejar de señalarles que en este caso esta solicitud de un deudor para su propio inicio de concurso es denominada una etapa preconcursal, ¿de acuerdo? Preconcursal en donde solamente está en este punto la administración y el deudor, no hay nadie más involucrado. El deudor pudiera sí efectivamente haber negociado de pronto, como les dije, con sus otros acreedores, pudo haber negociado, pudo haber conversado previamente, pero él decide y considera que la situación es la de solicitar un concurso. ¿Por qué? Porque está en alguno de estos supuestos plasmados en la norma, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es? El primero es que más de un tercio del total de sus obligaciones estén vencidas e impagas por un periodo mayor a los 30 días calendarios, ¿no? 30 días calendarios a la fecha de la solicitud. Ok, yo me llevo 3 millones y de los 3 millones, 1 millón ya está, no lo he podido pagar y ya están vencidos por más de 30 días calendarios que digamos, ya estoy en la causal de la norma las otras condiciones que también las contempla, que básicamente son información y documentos contables, financieros, estado de situación financiera, ¿no? Todo esto es paralelo y eso está detallado en la ley, pero acá hay un punto importante. ¿Qué es lo que ocurre en la mayoría de los casos? Muchas veces estas deudas vencidas impagas, que sí cumplen obviamente el requisito de 30 días calendarios, no solamente cumplen los 30 días calendarios, cumplen muchísimo más, ¿no? Muchísimo más tiempo. Entonces, ya vamos viendo de la práctica, nos va enseñando que quizás el peruano muchas veces ha optado esto como última opción, y había que preguntarse por qué.
sea por cuestiones internas, como de repente no se dieron cuenta, se descuidaron el negocio, ¿no? Etcétera, llegan a una situación bien caótica, que claro, también pudiera irse a la liquidación, pero digamos, con el tercio todavía tiene la opción de una reestructuración y cumple el requisito de la ley. El segundo supuesto es que tenga pérdidas acumuladas, deducidas las reservas, cuyo importe sea mayor al tercio del capital social pagado. Y esto normalmente es muy sencillo, en muchas empresas es muy bajo, ¿no? Entonces, una vez que tú tienes esta situación financiera, antes llamado los balances generales, ¿no? Eran deducidas las reservas, de hecho va a ser de importe mucho mayor al tercio del capital social pagado. Estas situaciones son evaluadas por la comisión de primera instancia, por la comisión de CCO, para luego ser, de ser el caso apelado, ya se ven luego en sala. Son analizadas de modo contable, de modo financiero, para poder efectivamente verificar, por lo menos la segunda, que es la de pérdidas acumuladas, es analizada por ellos. Lo otro, el primer supuesto, es mucho más en comprobar. Entonces ahí lanzo mi pregunta, ¿no? ¿Realmente las MIPE y PYME lograrían usar el sistema? Sí, seguramente sí, pero por alguna razón no son muchas las que usan el sistema, y quizás hayan elementos que no están en la ley que no hemos detectado, y que básicamente es, digamos, lo costoso que es hoy en día acceder a una asesoría en materia concursal, ¿de acuerdo? Y muchas de esas empresas, quizás las más pequeñas, de repente no tienen el acercamiento para lograr conocer el sistema, saber cuál es el mejor uso que le puede dar al sistema, ¿de acuerdo? Y pues realmente utilizarlo en beneficio del objetivo de la ley a la cual se están acogiendo, ¿no? Y porque muchas veces ellas quieren sobrevivir. O sea, hay casos, de verdad, a veces parecen impensables, pero hay casos en que en realidad no solamente es un tema de, ya, ustedes lo ven como empresa. No, detrás de esa empresa hay un tema de familia, la empresa que vivió 90 años al cuidado del papá, del abuelo. O sea, esto que ustedes ven acá de modo muy frío y digamos, plasmado por la ley, en realidad involucra muchas situaciones de vida de muchas personas, sin contar de los acreedores laborales que están involucrados también aquí. ¿Ya? No voy a entrar más en ese tema, pero lo que quiero decir es que sí hay, digamos, respecto de estas situaciones reales que van mucho más allá de lo que plasma la ley. De acuerdo, tenemos también requisitos para personas naturales, sociedades conyugales o asociaciones indivisas, que también pueden acceder a la ley, siempre y cuando 50% de sus ingresos deriven del ejercicio de una actividad económica desarrollada directamente y en nombre propio. Entonces acá ya tenemos, digamos, una limitación que algunos han considerado como limitación, ¿no? Cuando se analiza un poco, y aquí se aplica la ley, digamos, a nivel más macro, cuando los políticos se meten un poco a ver el tema y dicen, oye, ¿y por qué esto solamente tiene que ser para una persona con actividad económica? ¿Por qué también no puede ser para un X, un ciudadano común, que no tiene actividad económica, que vive de un sueldo y no puede pagar sus obligaciones porque perdió el trabajo, por ejemplo, ¿no? Sus obligaciones ante el sistema financiero, por ejemplo. Pero bueno, hoy en día esta es una de las limitaciones o los límites que pone la ley para entrar al tema. Y yo creo que en realidad cuando se ha discutido este tema más de una vez es porque básicamente los recursos, por lo menos hasta aquella época que se discutía este tema, los recursos que invierte el Estado para poder actuar de modo subsidiario en estas situaciones son tan altos que en realidad no necesariamente compensan con el beneficio de la atención de estos usuarios, digamos, de menor cuantía, ¿no? O sea, actividad económica siempre va a enmarcar un universo de proveedores, un universo que genera trabajo, que genera innovación. Entonces, no solamente, creo que el sentido de la ley en esta línea, y por ello entiendo que lo desean mantener, es que pues no solamente sea la persona que tiene un trabajo, lo perdió, ya no puede pagar, sino que hay esta actividad económica que en efecto pues afecta no solamente a esta persona con negocio propio, con actividad empresarial, sino también a una serie de acreedores y de proveedores que es la economía del país. Creo que ese es el sustento principal, entiendo yo, y también es una de las razones por las cuales no se permite una ampliación hacia estas personas que, por ejemplo, tienen créditos de consumo, ¿no? Que es un tema cada cierto tiempo sale a la palestra
el debate de si deberían o no ingresar. Yo creo personalmente que debería haber una ley, sí, pero no esta, sino agregar, digamos, una ley de pronto específica, como de repente la pueden tener en Chile, para personas que tienen con una serie de características de sus obligaciones y de condiciones económicas y financieras, puedan entrar a un régimen que realmente viabilice y ayude, digamos, a la sobrevivencia, ya no de las empresas como esta ley concursal, sino más bien de las personas. De acuerdo que obviamente es fin primordial también a cargo y en manos del Estado. Pero bueno, regresando al punto, el segundo elemento para que las personas naturales, sociedades conyugales, sociedades indivisas puedan ingresar o solicitar el concurso es que más de las 2/3 partes de sus obligaciones se hayan originado en la actividad empresarial desarrollada por estos sujetos e incluye indemnizaciones y reparaciones por responsabilidad civil. Bien, acá está la otra fuente de inicios de concurso, ¿de acuerdo? Y me atrevería a decir, no tengo ahorita la estadística completa, pero yo diría que los apellidos de acreedores son, que además incluso muchas veces no se conocen, porque no llegan a ser publicados, que es uno de los puntos que les voy a explicar, son la mayoría de los inicios de concursos solicitados. Son muy pocos los deudores, por lo menos en los últimos tiempos, creería yo, en los últimos años que hacen e ingresan al sistema. Y es también una de las situaciones que deberíamos plantearnos para pensar al final de la conferencia. A ver, ¿cuáles son los requisitos, de acuerdo, para el inicio de pedido de acreedores? Es que existan uno o varios acreedores impagos, ¿no? Puede ser uno si es que reúne todos los requisitos, o varios, tampoco no hay ninguna diferencia para ello, si eso es posible, con créditos exigibles y vencidos, ¿de acuerdo? Que no hayan sido pagados dentro de los 30 días calendarios siguientes a su vencimiento, han vencido más de 30 días también, y que en conjunto superen las 50 UITs. O sea, estamos hablando de 4 por 5, más de 200.000, casi 300.000, más de 250.000 soles, ¿no es cierto? ¿Cuál es una de las condiciones de este concurso a pedido de acreedores? Una de las condiciones vitales, en realidad vitales, y le digo vitales justamente porque conozco la importancia de este pedido. A ver, usted por un momento pónganse en la posición de que son acreedor, tienen su empresa y efectivamente deben, pues no tuvieron, no sé, imagínense un fenómeno climatológico que haya afectado y no puedan pagar a sus acreedores. Entonces, en ese momento no lo pueden hacer. Entonces, todo este procedimiento que es la etapa preconcursal también aquí, que solamente se llevan ya no solo la administración y luego también el deudor, sino también el acreedor, estos tres sujetos son los que están involucrados en esta etapa preconcursal, en donde solamente se mueve a nivel de deudor, acreedor, y bueno, la entidad obviamente que es el facilitador de la situación y del pedido de concurso. Entonces aquí se solicita, y es muy estricta la reserva de la solicitud, porque llega a buen puerto por cualquiera de las razones. Hay N razones por las cuales este procedimiento nunca se llega a publicar, ¿no? Ya genera un espanto frente a la marca del deudor, ¿no? Es algo realmente sí es grave. Pues es grave que hubiese una violación de reserva sobre este pedido, porque no sabemos hasta el momento de su publicación en qué va a acabar. ¿De acuerdo? Incluso a modo de anécdota les cuento que muchas veces las personas que reciben la información, y desde que ahora todos también de manera telefónica era muy complicado saber, oye, te llamaban y te decían, oye, cuéntame sobre este procedimiento, y tú no sabías realmente si te está llamando, quién te está llamando, de repente alguien que se enteró, o realmente había que hacer un mecanismo de prevención para saber que efectivamente el que te está llamando era uno de los involucrados, ¿no? Porque ahí no podías ver en ese momento el DNI de aquellos que se habían apersonado. Pero bueno, a ese nivel llega, digamos, lo estricto de lo reservado. Bien, a ver, a grosso modo, porque este tema es técnico, ¿no? A grosso modo, y está muy bien plasmado en la ley, ¿qué tiene como posibilidades el deudor? ¿Qué es lo que puede hacer el deudor en estas situaciones? A ver, puede pagar la totalidad y pagarla, ¿de acuerdo? Pagarla, o sea, saca de su estado de cuenta, por alguna razón tiene la posibilidad de pagar estas 50 UITs, no las pudo hacer un mes antes, o 2 meses antes, o un año antes, pero hoy en día sí lo puede hacer, le entra un flujo de caja, le entra una inversión, le entra
uno de los deudores, de los accionistas mete la plata, ¿no? ¿Entienden? Entonces ahí yo lo que quiero decir es que sí existe la posibilidad de pagar la totalidad, sí existe, ¿no? La otra es el deudor para ofrecerlo. ¿Qué otra situación te da la ley para evitar que lo lleven a concurso? Es la consignación, ¿no? Una consignación de esta deuda, el pago de la deuda. Y acá también hay una situación bien digamos, importante, que es ofrecer pagar el íntegro. Claro, tiene que ser un ofrecimiento sustentado, ¿no? De pronto explicado. Sin embargo, la ley no necesariamente da mayor, la jurisprudencia del humo sí ha tratado de desarrollar esto, pero la ley en realidad no te dice, oye, ¿qué condiciones debe tener este ofrecimiento? ¿No? Sin embargo, el silencio del acreedor en esta situación es la aceptación o sea, se considera que si el acreedor guarda el silencio, se considera que ha aceptado el ofrecimiento de pagar el íntegro y por lo tanto el procedimiento o el inicio del procedimiento debe concluir. Y bueno, la otra opción, que es la más común, es oponerse. Bueno, no, también es común que pague también. La verdad es que de los hechos es que sí, muchas veces paga porque considera pues que pierde más entrando al concurso que pagándole a este acreedor. Y ojo, acá no importa si le pagó él y debe a 50 más, o sea, le pagó, ¿no? Y el concurso debe terminar. Aunque hay a veces alguna jurisprudencia que ha puesto algunas condiciones para ello, pero en principio es así. Puede oponerse, es decir, oye, yo no te debo esa cantidad, ese servicio tú no me lo brindaste, eso no existe, eso ya te lo pagué una parte, etcétera, ¿no? Hay esa condición también, normalmente esa es la situación que ofrece un deudor, es la oposición, y de todas maneras también está el derecho a la obligación, lo cual conlleva definitivamente, en principio, una vez que la primera instancia haya analizado las condiciones y los requisitos legales para el inicio del concurso, ¿no? Aclaramos también que si el acreedor rechaza el ofrecimiento de pago, ¿no? Cuando la oposición del deudor es infundada o se allana, también se declara el concurso. Ver, acá este punto, o sea, parece no tan relevante, pero sí es importante porque uno de los cambios fundamentales a nivel, digamos, de la norma, el 2018, si no me equivoco, es la publicación del boletín de Indecopi, ¿no? Que es gratuito, se hace desde la web del Indecopi y se considera como lo que todos conocen del concurso. Es un poco la lógica de pronto que se aplica para las leyes para la ley, ¿no? Para la ley publicada. ¿Para qué nos sirve esta publicación? A ver, al inicio habíamos dicho, bueno, era muy lineal, pero acuérdense que acá habíamos hablado de una etapa preconcursal, concursal y postconcursal. En la etapa preconcursal se van a dar la evaluación de las situaciones del acreedor, solicitando el inicio del concurso de su deudor, ¿no? O la situación del deudor solicitando su propio concurso. La etapa concursal, y esto es importante porque de aquí se derivan muchos efectos de la ley, está dada con la publicación, ¿de acuerdo? No con la notificación al deudor, con la publicación en el boletín. Entonces aquí es donde ya se marcan los principales efectos para todos los involucrados o todos los que quieran estar involucrados en la aplicación de la norma, ¿de acuerdo? Porque puedo tener una creencia, pero por alguna razón no quiero participar, no lo hago, voluntario obviamente, pero ya a partir de acá se inician los efectos, ¿de acuerdo? Y bueno, ya es un poco más, digamos, en el tiempo es situaciones, ya cuando, por ejemplo, hay una situación de liquidación que ya no es básicamente una muerte, ya la liquidación en efecto de los bienes de la empresa, ¿no? De la empresa, porque de ahí pasa a una etapa de quiebra. Entonces, les decía que este tema de la publicación es importante porque esto es el anuncio que se hace para que todos los acreedores que quieran estar involucrados en participar en este concurso, para que el deudor presente la documentación y a la vez también que los acreedores que quieran estar involucrados en el procedimiento presenten su solicitud de reconocimiento de créditos, ¿no? Esto la ley lo
a estos la ley lo beneficia de algún modo porque estos acreedores que se les llama oportunos, que presentan sus solicitudes dentro de los 30 días, van a poder participar, de ser reconocidos en este famoso e importante, digamos, elemento o figura que es la Junta de Acreedores, ¿no? Una vez que los acreedores presentados oportunamente en el plazo legal que tengan créditos reconocidos, van a poder participar de la Junta de Acreedores, que es de la instalación, porque luego de ello van a haber más juntas, pero de la instalación en donde básicamente decides destino de la empresa, ¿no? Se toman las decisiones más importantes, normalmente, a veces las prorrogan, pero normalmente se definen las situaciones más importantes, la designación del tipo de administración que va a tener, en caso sea una reestructuración, o de pronto también una liquidación, también puede ser en esta instalación de Junta de Acreedores, con las mayorías pertinentes, ¿no? Establecidas en la ley. Acá nuevamente les suelto una pregunta y les digo, ¿cuáles deben ser en realidad los criterios para decidir presentarse al concurso o no? Miren, va a depender, ¿no? Va a depender. En principio, hay diferentes situaciones que se han presentado en la vida real. Uno diría, a ver, el acreedor, digamos, más directo, los acreedores laborales, por ejemplo, ¿no? Que tienen remuneraciones impagas, pero sobre todo más beneficios sociales. Y ese punto lo van a analizar, los invito a participar en una siguiente videoconferencia que va a dar dos profesionales también conocen muy bien el tema de reconocimientos de créditos, lo van a desarrollar con mayor amplitud, pero sí quería comentarles de que depende de la necesidad de tú como acreedor participar, y también supongo que haces un balance de costo-beneficio, ¿no? Porque de repente, si eres una persona a la que generar un abogado para que te presente la solicitud te deben 1.500 soles y de pronto el abogado te va a costar 2.000, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos, digamos, en poca medida te pueden hacer definir cuándo participas o no. Obviamente, los acreedores más interesados en participar en el curso es cuando tenemos acreedores millonarios, ¿no? Hay operaciones, pues, y eso lo vemos en empresas de gran envergadura, hay operaciones cuantiosísimas, ¿no? Tenemos deudores que deben $1.000.000 y tenemos deudores que deben cientos de millones de dólares. Entonces, la dimensión ahí es bien amplia, este espectro es muy amplio y según ello, el acreedor va a tener que decidir si participa o no. ¿No? A eso me refería cuando pregunto cuál debe ser tu criterio como acreedor cuando este deudor te debe para ver si te presentas o no al concurso, entre muchos otros aspectos, ¿no? Bien, acá entramos digamos, esta es como que la parte, digamos, culminante de las consecuencias de la difusión del concurso, ¿no? Habíamos dicho la etapa preconcursal, ya la repetí, la etapa concursal con la difusión, y esta es una de las consecuencias más importantes de esta difusión. Perdón. A ver, tenemos el efecto inmediato de la publicación del concurso es la suspensión de la exigibilidad de obligaciones, ¿no? Esto, a ver, podría sonar como que muy complejo, pero en realidad es simple, ¿no? Todas aquellas obligaciones que el deudor tiene pendientes de pago a la fecha de la publicación son suspendidas. Es decir, los efectos que esto tiene, por ejemplo, sobre procesos judiciales, sobre procesos de ejecución, sobre medidas cautelares, es que todas estas se suspenden. ¿Por qué? Porque has entrado a un procedimiento concursal, tu deudor, y ya nadie pudiera o debiera ejecutar parte de tus bienes. ¿Por qué? Porque estos bienes pasan a ser la masa concursal a la que está afectada por los intereses de todos los acreedores en conjunto y de modo proporcional, como habíamos visto al inicio, ¿de acuerdo? Unos más, unos menos, pero esta masa concursal afectada, o mejor dicho, que se puede ver afectada por las obligaciones del deudor, es la que tiene que ser resguardada, ¿no? Por la norma, para que esto dé efecto, porque si no le damos un orden y no cumplimos la finalidad de la ley. Acá también se aplica la tasa de interés que fuese pactada por la Junta de Acreedores al periodo de la suspensión. Cabe la posibilidad de que los acreedores pacten alguna tasa
que pudieran generarse ya una vez que se ha iniciado el concurso, y esta suspensión dura hasta que la Junta apruebe el plan de reestructuración, que eso es uno de los documentos que firman los acreedores, básicamente los acreedores, efectivamente el deudor también firma, pero digamos, está sometido a la decisión de los acreedores, ¿no? Un acuerdo, también el otro documento es el Acuerdo Global de Refinanciación, que se ve ya a nivel del concurso preventivo, o el convenio de liquidación, que nuevamente lo vemos en el concurso ordinario. Plan de reestructuración, convenio y liquidación son los documentos en los que establecen las reglas, las condiciones para las cuales se va a regir ahora, digamos, el deudor, ¿no? Las condiciones, es un plan de reestructuración realmente es súper complejo, ¿no? Pero sin embargo es la única vía correcta para que el deudor haga este planteamiento. Yo en mi experiencia he visto planes de reestructuración súper simples, que no sé cómo lo han podido sustentar, pero súper simples, pero también he visto planes de reestructuración súper complejos que abarcan N tipo de categorías de pagos, tipos de acreedores, plazos, y sobre todo, y algo muy importante, y esto no tiene que ver con el tema, digamos, concursal en sí, sino más bien con un poco de la experiencia de, digamos, de lo que te debería hacer un financista. Si usted es tú eres un acreedor, perdón, un deudor, también un acreedor, porque eso también es un aspecto que le debe analizar a un acreedor. Si tú ves que el plan, ¿por qué debería yo aprobar un plan de reestructuración como acreedor? ¿O qué es lo que yo debo plantear en el plan de reestructuración como deudor? Miren, básicamente, digamos, el key del asunto, el core de tu plan de reestructuración, tienes que vender a mí un proyecto viable financieramente hablando. ¿De acuerdo? Porque yo le puedo decir, oye, mira, pensar $1 millón en el plan. Que no sé, ya, ok, perfecto, $1 millón, pero el $1 millón se te va a ir mañana, ¿no? O sea, pagando tus acreencias, pagando el día a día, pagando la luz, el agua, los trabajadores. No, o sea, tú tienes que tener claro de que el plan de reestructuración debe tener fundamentalmente una viabilidad financiera para que funcione. Si no estamos hablando, pues, de una ilusión, ¿no? Porque si no, pues acá no vas a reestructurar nada. O sea, estamos hablando ya de cosas reales, no de una cosa ilusa. Ah, sí, la ley me pide una reestructuración, un plan de reestructuración no sé, así en esos términos, pero la esencia de un plan de reestructuración es un plan financiero viable, concreto, que realmente llegue a buen puerto y realmente esta inversión de tiempo, dinero, de asesoría, que hacen tanto todos los acreedores como el deudor y como el Estado, realmente llega a buen puerto. Entonces, ustedes como deudores, si un día tienen que efectuar un plan de reestructuración, una súper buena asesoría, un financista no les puede faltar en un plan de reestructuración, o sea, es imposible, los abogados no te lo van a resolver, salvo que sea un abogado muy especialista en plan de reestructuración, los abogados solos no lo van a resolver, ¿de acuerdo? Tienen que tener financistas especializados y obviamente la materia prima, ¿no? O sea, el dinero o lo que fuera necesario para plantear como plan de reestructuración. De acuerdo. Bueno, el Acuerdo Global de Refinanciación, que ya es una figura más sencilla, digamos, en comparación obviamente a un plan que está dentro de un concurso preventivo, es más del lado del acreedor, pero también, si bien no es un plan tan grande como el concurso el ordinario, sí también debe tener debe estar efectuado sobre la base de un proyecto financiero muy, muy sustentable. Y bueno, el convenio de liquidación, que ya se ve en una etapa posterior también, bueno, depende, a veces hay situaciones que empiezan con liquidación desde el inicio, desde casi la instalación de la Junta de Acreedores, pero debe tener pues los mecanismos que aseguren que el liquidador va a llevar a buen puerto los bienes que pueda tener la empresa, ¿no? Que sean rematados, para que sean vendidos, para que sean adjudicados, etc. Entonces ya ahí es un poco más técnica, es muy operativo un tema de convenio de liquidación, en donde básicamente tiene que haber mucha negociación a nivel de los acreedores. Bueno, eso para todas las figuras, ¿no? Reestructuración, liquidación y acuerdo global, tiene que haber mucha negociación entre el deudor y sus acreedores, dependiendo a qué fin quieran llegar.
Bueno, este era el tema de la suspensión de la exigibilidad, que muchas veces también, perdónenme que deba acotar esto, muchas veces esto es uno de los efectos más deseados y más necesitados por los acreedores, que se suspendan la exigibilidad de obligaciones porque tienen a la vuelta de la esquina, detrás de la puerta tienen una medida cautelar que les va a rematar la fábrica. Y con eso se acabó todo, no hay forma de hacer nada, les remata la fábrica. Entonces, van un poco, y eso era un poco la visión macro, la perspectiva macro que les quiero dar, es que a veces el concurso es utilizado muy tarde. ¿De acuerdo? Muy tarde, cuando ya sí, yo con esto te suspendo, pero en realidad llegaste a tal punto que ya tus acreedores ya no van a poder negociar contigo, porque tienes una deuda muy alta, dejaste que en 6 meses de 10 se fuera 100, etcétera. Y eso son cuestiones, digamos, a ver, no las quiero, más bien las quiero reensalzar, porque esas son las situaciones que están plasmadas en la ley, pero que tienen que ser vistas por los que van a aplicar la ley, ¿no? El mecanismo, el análisis de la situación previa a la aplicación de la ley. ¿Con qué situación estoy llegando yo como empresa deudora? ¿En qué situación estoy llegando yo como empresa deudora cuando mi acreedor ha ido a pedir mi inicio de concurso? ¿Qué puedo ofrecer? ¿Qué debo ofrecer? ¿Qué es lo que quiero? ¿Quiero solo la suspensión? Sí, hay muchas empresas que se acercan al concurso solo por la suspensión de exigibilidad de obligaciones. No lo vamos a negar, pero esa debiera ser la única razón para que nuestro procedimiento concursal sea utilizado, ¿no? Ahí les dejo la pregunta. Y bueno, la segunda consecuencia, que es obviamente también la más importante, las dos son importantísimas y por las cuales lo busca el usuario acudir al sistema, es la protección legal del patrimonio, ¿no? Que está relacionada, bueno, ya mencioné algo de esto en lo anterior, pero básicamente es que la autoridad que conoce procedimientos judiciales, arbitrales, coactivos, de venta extrajudicial, seguidos contra el deudor, no ordena bajo responsabilidad medida cautelar que afecte el patrimonio del deudor. Normalmente estos dos efectos son casi, no son lo mismo, en estricto obviamente, pero son aplicados, digamos, a rajatabla, ¿no? Entonces, esta situación de que la medida cautelar no puede ser aplicada es el efecto vital, como les señalaba hace un momento, de la difusión del concurso. En caso incluso ya entrando más a situaciones más particulares, si ya están ordenadas, la autoridad judicial se debe abstener de trabarla, ¿no? Porque si no estaría un desacato de la propia ley. Las medidas cautelares que han sido trabadas se ordenarán el levantamiento de las mismas y, de ser el caso, se devolverán los bienes para el reintegro del patrimonio del deudor. Esto es súper importante. Esto realmente casi nunca ocurre, pero está en la ley, ¿no? O sea, ha sido trabada y estaban en pleno proceso de los pasos seguidos de la ejecución de la medida cautelar, se tendría que devolver el bien al patrimonio del deudor para que pase a ser esta masa concursal, este concepto de masa concursal, que es la afectación, que está afectado por la ley y afectado por este procedimiento concursal para todas las obligaciones del deudor. A ver, la abstención no alcanza a las medidas pasibles de registro, porque eso sí se puede hacer, como no hay una disponibilidad física del bien, el registro sí se puede hacer, ¿no? Como dice acá, otra que significa la no disposición del bien del deudor, o las que por su naturaleza no afecten el funcionamiento del negocio. Eso es bien complicado en realidad, es una medio nebulosa esa situación de que por su naturaleza no afecten el funcionamiento del negocio. Ahí en realidad podríamos estar hablando pues de, no sé, bueno, se supone que nada de bienes que están para la venta, ni nada parecido, sino que yo que no, la verdad es que no he visto un caso en de que sea algo que no sea funcionamiento del negocio. Quizás, no sé, pues que hayan hecho una medida cautelar sobre la computadora, una de las computadoras que ya no usaban, en fin. Me parece que de todas maneras ha tratado de abarcar lo máximo, pero no he visto un caso en específico. Además, ojo, las entidades liquidadoras y las entidades o la propia administración o quien entre en la administración de la empresa concursada tiene mucho cuidado de disponer algo aquí, mucho cuidado. O sea, no permitiría, creo yo, incluso estando en esta situación, que uno de estos bienes vaya a salir de la masa concursal. Bien, bueno, en este caso pueden ser ordenadas y trabadas, pero no pueden ser materia de ejecución forzada. ¿No? Y bueno, hay excepción, que es importante, que son los bienes que hubiesen sido afectados en garantía de obligaciones de terceros, ¿no? No me están cobrando por mis propias obligaciones, sino que yo, empresa,
uno de los bienes de la empresa a favor de una obligación de tercero. Eso no entra en el concurso. Es interesante esta excepción, pero no entra, ¿no? Ahora, normalmente, pues las empresas son pocas posibilidades, salvo sea una muy grande, muy importante, que estén afectando garantías de obligaciones de terceros, ¿no? Para que en caso de un momento de una situación de concurso, pues estas no entren. Ese bien se queda fuera de la masa concursal, pero pudiera existir esta situación. Y entiendo que va sobre la base de que se prevé, digamos, una buena fe de quien le prestó a ese tercero, ¿no? De quien obtiene esa garantía, no por el concursado, sino por un tercero. Bueno, esto es a grandes rasgos la parte técnica del inicio del procedimiento concursal ordinario, ¿de acuerdo? Brevemente, ya les he estado dando algunos matices del concurso preventivo. Acá les doy un poco con más detalle. ¿Por qué? Porque en realidad ya hace un par de años, y esto es parte de lo que los voy a mencionar al final, hace un par de años se viene analizando una modificación de la ley. ¿De acuerdo? Ya existe un proyecto, un anteproyecto, digamos, de ley que ha sido emitida por Indecopi, ha sido trabajada por diversos secretarios técnicos, diversos entiendo que también vocales, comisionados han visto y han podido dar soporte, ¿no? En donde se pretende reforzar este concurso preventivo. ¿Y a razón de qué? Básicamente, sobre la base de que el deudor debe sentirse motivado y debe tener, digamos, como un caramelo que le estuvieran dando para que se acerque más bien a un concurso preventivo y no a un ordinario, que tiene consecuencias bastante más gravosas que un preventivo. A ver, entonces, ¿cuáles son las condiciones o la situación para un concurso preventivo? Esta negociación es solicitada por el deudor, ¿no? Es impulsada por el deudor, tiene menores costos, dado que los requisitos son más sencillos. Miren, fíjense, esta mención que hago parece, no, así, no, cuesta menos, no, es súper importante. Es súper importante para quienes quieren utilizar este sistema, ¿de acuerdo? De repente aquel empresario que luego tuvo que pagar muchos soles para entrar a un preventivo, para que su contador, para que su financista le hagan los documentos, le haga toda esta serie de documentación que requiere el concurso ordinario, se pudo haber ahorrado todo eso si es que abría un poco antes los ojos y podía haber accedido a este concurso preventivo. Entonces, el concurso preventivo es viable, no es muy usado. ¿Por qué? Creo yo, también a modo muy personal, porque muchas veces los empresarios se ganan, digamos, con el día a día, como lo que nos puede pasar a todos, ¿no? En nuestras propias labores, y no nos estamos dando cuenta de que va a haber un efecto que en 6 meses yo no voy a tener caja para pagar a mis proveedores. Sin embargo, si tienen esta posibilidad de detectar que yo en 6 meses, en 8 meses, en un año, por alguna razón, porque se me cayó un contrato importante, porque perdí un proceso, por la razón que fuera, siempre a nivel real de la actividad de un empresario, o sea, si yo lo puedo prever, este debería ser el concurso que yo debería utilizar. Eso, más el análisis y la negociación que hagas con tus propios acreedores, te debería llevar a 3 elementos. Lo puedes ver con previsión, como el propio nombre lo dice. Tu negociación con los acreedores y sobre todo, que tengas un sustento, un proyecto financiero absolutamente viable, muy bien estudiado y muy bien sustentado, tanto, digamos, formalmente en un papel por un financista y también obviamente con la cuenta en el banco, ¿no? Digamos, con el dinero, ¿no? O con el proyecto, con el contrato, con N tipo de contrato que te pueda sustentar que vas a tener ese canal para poder aplicar un acuerdo, un AGR. Bien, los plazos son más cortos, en efecto, esto dura poquísimo, se presenta, se aprueba, van a la Junta y se termina, ¿no? Se termina, o sea, con la aprobación o desaprobación del acuerdo, el concurso preventivo se termina. ¿Qué se pretende con esto? Como les dije, prevenir la crisis, es facultativa, está en manos solamente del deudor, nadie puede llevar a un deudor a un concurso preventivo, eso no existe en nuestra ley, ¿de acuerdo? Y solamente participan los acreedores apersonados en el plazo. Recuerdan que hablamos de esta difusión del procedimiento, ¿no es cierto? Este es el deudor pide, al analiza la comisión,
sale la publicación del acogimiento a concurso preventivo, y a partir de ahí también tienen los plazos legales de 30 días para apersonarse, y solamente aquellos que se han apersonado en este plazo son los que van a poder participar en la junta, en la única, prácticamente, la única junta de acreedores en el concurso preventivo. ¿De acuerdo? Entonces, acá no hay acreedores tardíos, como sí puede ocurrir en el concurso ordinario, en la que de pronto al año me di cuenta que había un concurso, no sabía, voy a entrar para ver si capto algo de los beneficios de la reestructuración, o quizás de pronto de la liquidación, ingreso, ya soy un acreedor tardío, solicito, me reconocen, soy un acreedor tardío, y a partir de ahí recién empiezo a participar en las juntas de acreedores. En este caso no existe esa posibilidad porque la ley lo limita. ¿Por qué? Porque la ley es que quiere que esto siempre ha querido que sea expeditivo, que salga, que se cierre y que sea una cuestión viable y corta de este trauma frente a la crisis que está por venir al deudor. ¿No? Y se considera que este concurso efectivamente genera la posibilidad de reestructurar con mayor eficiencia, ¿no? Por lo corto, por lo práctico que es, porque el deudor tiene en su manija todos, digamos, los mecanismos para poder convencer a sus acreedores de que aprobarle su AGR les resulta más beneficioso que no aprobárselo, porque él en 8 meses ya ha previsto que no solamente a ti, acreedor 1, sino a los otros, al acreedor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, les debe dinero, y la otra, de algún modo haya una confluencia de intereses para que este AGR se apruebe. ¿De acuerdo? Y bueno, como les decía, no hay acreedores tardíos. Un par de elementos más, ya estamos ya por terminar en este tema del concurso preventivo también, es el Acuerdo Global de Refinanciamiento, que es el plan de reconversión económica, que es el que les acababa de hablar, que es el documento que se firma en la Junta de Acreedores, sobre el cual se vota y se acepta por los acreedores, y no hay aún cesación de pagos ni insuficiencia patrimonial. Es uno de los requisitos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se dice sobre esto? Sobre este procedimiento? Es que genera una posibilidad de fortalecer el patrimonio del deudor. Es decir, si se cumplen todas estas condiciones de una negociación clara, transparente, directa, tengo un éxito, digamos, tengo un genial proyecto financiero para reestructurar, para reconvertir mi empresa con lo que tengo aquí, no sé, un contrato de la Apple, viene Amazon, no sé, ahora yo repartía solamente cajas de X cosas, ahora ha venido Amazon, mira, acá estamos negociando, ya tengo una arra, lo que fuera, tengo ya a un paso de hacer por ejemplo, un contrato al cual me va a dar unos servicios que van a ser geniales, ¿no? Para poder yo sustentar este AGR, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este espacio el deudor es el responsable de la negociación con sus acreedores, pudiéndose generar mayores opciones de recuperación. Y acá solamente una cuestión muy puntual es que sí se necesitan también acuerdos con mayoría calificada, ¿no? Y hay suspensión de exigibilidad de obligaciones siempre y cuando el deudor así lo haya solicitado. ¿Cuál es la recomendación? Salvo que estés muy seguro de que tus acreedores van a aceptar tu AGR, solicítala. Si no, no la solicites, porque va a ser perjudicial y lo más probable es que termines en un concurso ordinario que era lo que habías tratado de evitar, ¿no? Entonces, tiene que ser muy, muy estudiada la posibilidad de pedir esta exigibilidad de obligaciones. Bien, a ver, creo que con esto finalizamos la parte técnica. Acá yo sí, ya prácticamente estoy cerrando con ello ya la videoconferencia. Solamente quería yo dejarles un par de preguntas, analizarlas así en conjunto. Más bien, muchas gracias por su atención. Sé lo complicado que es el entendimiento de este procedimiento concursal, y eso que solamente les he contado la punta del iceberg, ¿no? Van a poder verlo un poco mejor con una segunda videoconferencia que ya está proyectada y que espero que también asistan sobre reconocimientos de crédito, de todas las aristas que esto conlleva. Pero gracias por ello, gracias por la atención. Entonces, mis preguntas, y las pongo tal cual, son mis preguntas, ¿no? ¿Para qué nos está sirviendo el derecho concursal hoy en día aquí en el Perú? ¿No? Sin perjuicio de que es toda una gama que tenemos de información para cuestiones, digamos, de análisis de la legislación comparada y de hechos comparados, yo sí tengo unos puntos que revisar con ustedes.
No, a ver, creo que como línea, digamos, de mi videoconferencia es la relevancia que tiene este procedimiento, el uso de este procedimiento, digamos, comunidad, sociedad, empresarial, personal, porque todos estamos involucrados, todos somos parte de esta economía, ¿no es cierto? Creo que eso lo tenemos claro todos, y los más jóvenes con mayor razón, ¿no? O nosotros ya lo tenemos de experiencia, los jóvenes lo están viviendo el día a día también. Creo que veo y tengo constancia de que los jóvenes muchas veces tienen los ojos más abiertos que uno, mucho más abiertos y la mente mucho más abierta que los más grandes, digamos. Sin embargo, eso es lo que yo quería resaltar. Quiero resaltar que la importancia de este sistema y del uso que los operadores del privado, del público, hagamos este sistema, repercute en cada uno de nosotros. Les hablé del tema de la afectación en el sistema financiero, dependiendo un poco de la proyección o de la tendencia que tenga la ley concursal, puede incluso hasta afectarnos a nivel financiero en cuanto a las tasas a nivel general para empresarios y o para personas naturales también. O sea, hay una importancia vital que a veces, sinceramente, lo he observado, lo he vivido, a veces la perdemos de vista, de verdad, a veces perdemos de vista. Yo a veces a mis chicos les he dicho en algún momento, no ahora que he regresado, pero sí anteriormente, yo les he dicho que a veces ellos se pueden sentar en una máquina, trabajar, elaborar un proyecto, y están tratando de ser lo más, digamos, dar la excelencia en una resolución, ¿de acuerdo? Pero yo creo que más allá de eso tienen que fijarse que eso que están resolviendo resuelven un problema que afecta, digamos, a un empresario, y ese empresario a su vez está afectado con una cadena de pagos, y eso afecta, digamos, a los acreedores laborales, tributarios, comerciales, etc. Quizás los más grandes sientan cosquillas, ¿no? Pero en realidad estamos resolviendo una situación que nos termina afectando absolutamente a todos, por un lado o por otro. Bien, entonces, eso siempre quiero marcarlo como importante, porque como les digo, muchas veces nos abocamos a solamente un punto de la ley, un aspecto de la ley, pero en realidad la importancia de la aplicación correcta de la ley y las mejoras que se le puedan hacer siempre tiene que tener digamos, una relevancia en cuanto al impacto que voy a tener en la sociedad, en el ciudadano de a pie, ¿no? Y en el sector empresarial, que es a quien nosotros debiéramos llegar y de realmente darles un servicio que realmente les genere un beneficio. Cualquiera que sea, una reestructuración, una liquidación, les genere un beneficio, que era mejor entrar al procedimiento concursal que no haberlo hecho. Lamentablemente, y es triste muchas veces escuchar que hay muchas quejas de muchos operadores que dicen, oye, esto no me está sirviendo, o tengo miedo de meterme al concurso, no me van a escuchar, no me van a atender. Bueno, en eso está un poco el manejo, digamos, que sobre la base, sobre el manejo de un fundamento legal, tú puedes realmente resolver problemas digamos, que a veces no los ves a simple vista, ¿no? No hay que perderlo de la perspectiva. Y bueno, 2 puntitos más. A ver, que uno de los objetivos con los que yo personalmente regreso a Indecopi es, una de las cuestiones es regresar a la medición que se hacía en el Doing Business del Banco Mundial para que la acción de salida del mercado, que es esta actividad de procedimientos concursales que se plasma en la ley de procedimientos concursales, es el regresar al ranking de competitividad del Perú, ¿no? Hace muchos años nosotros hace más de 10 años creo que estuvimos involucrados, éramos parte del puntaje de qué tan competitivo eres tú, Perú, como país respecto de los otros países del mundo en el aspecto de la salida del mercado, ¿no? Hemos salido porque obviamente con los procesos muy largos, con procesos infinitos, con incluso muchas veces malos manejos de los propios usuarios, ¿no? O sea, que de repente no se plasmaba en esto, pero sí desalentaron y nos sacaron del ranking. No estamos en el ranking y ahora solamente está, entre otros elementos, entre otros aspectos, está la competencia de acceso al mercado. Por ejemplo, qué tan rápido yo puedo formar una empresa, qué tan viable es esto. Ese ranking está medido. Mientras menos días te demores, estás mejor en tu rango de competitividad país, ¿no? Y yo creo que esto en algún momento debería ser, porque finalmente nosotros somos personas naturales que tenemos un ciclo de vida. Las empresas también, ¿no? Las empresas tienen un ciclo de vida que inicia y que termina. Entonces,
tenemos una viabilidad en la que entiendo vamos muy bien en el tema de acceso, pero nos estamos quedando en cuanto a la salida, ¿no? ¿Qué tan difícil está siendo salir del mercado de un modo ordenado al menor costo, un poco siguiendo el principio de la ley? ¿No? Entonces, este es un objetivo que no solamente depende de mí, obviamente, sino también, digamos, de la alta dirección y en general a nivel más macro, a nivel de autoridades más altas, en donde se pueda lograr armar un equipo que nos pueda llevar nuevamente a incluir esta situación de evaluación en el ranking de competitividad Perú, que obviamente es una de las partes importantes, una cara nuestra hacia afuera, ¿no? Para efectos de inversiones, etcétera. Sobre todo inversiones que agilizan todo el mercado. Bueno, y el último punto es el tema del proyecto de ley. Como les decía, se ha efectuado en donde básicamente el proyecto de ley está muy bien fundamentado, hace unos cambios ligeros a temas iniciales como principios, básicamente, pero digamos los mayores aspectos están referidos a temas como por ejemplo la inclusión de la insolvencia transfronteriza, ¿no? Que muchas veces es necesitada para empresas con un movimiento, digamos, grande, macro, de millones, operaciones cuantiosísimas y de bienes también de gran envergadura, ¿no? Eso atiende ese sector que no está siendo atendido con esta ley. Y también otro aspecto fundamental de ese proyecto es básicamente una apertura y una mejor está plasmando de mejor modo las facultades sancionadoras, ¿no? Del INDECOPI y de la oficina que lleva a cargo y otro elemento también importante bajo mi punto de vista es que se estarían dando incentivos para que los acreedores participen y no se sientan desolados en este primer paso entre la publicación y la instalación de la Junta de Acreedores. A veces está tardando mucho, meses. Y eso tiene que ver con un tema de carga, tiene que ver con un tema, digamos, de recursos de la autoridad para poder atender esto con mayor premura y permita que, a ver, entre la publicación y entre la instalación de la Junta de Acreedores no ocurra digamos, una brecha temporal que permita que hayan muchos malos manejos en ese periodo. Porque, como les dije, acuérdense, la masa concursal tiene que ser cuidada. Si pasa un año, probablemente hay muchas cosas. Imagínense bienes que se consumen, bienes consumibles, comida, insumos naturales, insumos que sirven para la fabricación de algo. O sea, imagínense todo eso, ¿no? Entonces, hay situaciones en las que es muy importante que haya una celeridad a nivel de primera y de segunda instancia para que ayude esto. Y evite situaciones como, por ejemplo, malos manejos de algunos acreedores o de algún ente que pueda, digamos, afectar la masa concursal y al final de cuentas afectar también a la finalidad del concurso y al resto de los acreedores, ¿no? Bien, bueno, ahí les dejo la pregunta un poco sobre lo que hemos conversado, cómo hacer atractivo este sistema, qué sentirían ustedes, nos gustaría escuchar en algún momento, si es qué sentirían o el usuario de qué falta acá, o sea, oye, acá yo me metería, pero siempre y cuando, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones, que no digo que vayan a hacer un cambio ahorita actual en la ley, pero sí nos gustaría escucharlos, saber, conocerlo, háganos llegar del modo que eso sea posible, quizás a través de la escuela, qué sería importante y atractivo y útil para aquel que lo necesite, ¿no? Nos gustaría llegar de pronto a círculos como la Sociedad Nacional de Industrias, sectores empresariales que realmente mueven el país, que tienen este trabajo y que como les decía, como toda empresa y o persona tienen un ciclo de vida. Nos gustaría ser parte de que este ciclo de vida, o mejor dicho, este final del ciclo de vida sea lo más, digamos, viable, lo menos traumático para ellos, ¿no? Bien, muchas gracias por su atención, por su participación. Me han enviado, a ver, me han enviado unas preguntas. Déjenme revisar, por favor, en los 5 minutos que tenemos. A ver, dice la 1. El hecho de haber entrado en el inicio de la exposición... Ah, no, ese es un tema Okay. Es un tema que creo que te lo pueden responder. Se considera como asistencia de la presidenta. Las asociaciones deportivas intervenidas por INDECOPI
tienen un régimen diferenciado al nivel de administración y de sus activos o deudas. Bueno, acá hay una ley, a ver, ¿cómo les explico esto? Hubo una ley que a decir verdad, yo estuve no en la generación, sino vi cómo nació esa ley, y les voy a ser bien sincera, y esto parece anecdótico, pero la ley nace porque hay una serie de personas, digamos, que para los cuales los clubes de fútbol más importantes del Perú, como sin perjuicio de los demás, pero en ese momento eran la U y Alianza, ¿no? Que tenían tal poder, digamos, eran tan vital, eran de tal importancia, que hicieron mover, digamos, activaron un mecanismo para generar un proyecto de ley. Y fue así, hubo una ley específica para estas asociaciones deportivas. Entiendo yo que no dio el éxito que se buscaba con la ley, que era, por ejemplo, que no se liquiden algunas de estas asociaciones, porque finalmente liquidar al equipo de tus amores era la muerte la muerte emocional de muchos en realidad. Entonces era un aspecto ya no individual, sino era más macro, era a nivel más sociedad, y se da esta ley y se considera que debería estar fuera de la ley concursal hasta que ocurrieron algunas situaciones que al final terminaron revirtiendo, porque esta ley no fue lo totalmente amplia para poder cubrir todas las situaciones, y terminaron siendo remitidas a la ley de reestructuración actual, ¿no? ¿Tienen algunas diferencias? Sí, no tengo el detalle ahorita, es una ley bien súper compleja, no tengo el detalle de la administración de los activos y deudas, pero sí tienen cuestiones diferentes. Situaciones diferentes, no es tan común ni tan, digamos, tan conocida o tan aplicable como esta. Tiene bastantes detalles, porque lo que justamente se cuidaba al emitirse la ley era que cuidara las posibilidades. Por ejemplo, dentro de esa ley no se podían liquidar, ¿no? No es como esta. Entonces, ahí había toda una serie de intereses. No los cuestiono si viables o, digamos, no, pero legalmente tenían esas opciones, y bueno, así es que se crea, y resultó, o no resultó, no sé, no me siento preparada para dar una respuesta de si resultó o no resultó con las condiciones que fueron puestas en la ley. No, la verdad es que no he entrado mucho al análisis del éxito de la ley. La pregunta 2, ojalá te haya contestado a la pregunta 1. La pregunta 2, Indecopi emitió una resolución que dispone el plan de refinanciación concursal, donde emitió una resolución que dispone el plan de financiación, donde establece el programa de pagos, y la empresa que pueden suscribir una conciliación notarial sobre una nueva modalidad de pago, o necesariamente deben respetar lo señalado en el PARC. A ver, el PARC es un procedimiento diferente. Yo no he hablado hoy del PARC. Si me estás hablando del procedimiento concurso ordinario, no. O sea, todo el acuerdo, cualquier modificación al contrato que verse sobre las cuestiones esenciales de un plan de reestructuración deben ser aprobadas en junta. ¿De acuerdo? Porque si no, a ver, si tú, lo que entiendo acá es que una empresa y el acreedor, entiendo, ¿no?, pueden suscribir una conciliación notarial sobre un nuevo modelo de pago, eso no es posible. Eso debería ser declarado, digamos, nulo, ese tipo de situaciones que no pueden afectar la viabilidad de un plan aprobado por la mayoría de los acreedores. ¿De acuerdo? La pregunta 3, respecto a las empresas que tienen una deuda pendiente de millones de soles a SUNAT. ¿SUNAT como acreedor puede solicitar el procedimiento concursal? Yo entiendo que sí, no lo hace muchas veces, no he visto muchos casos en que SUNAT, pero hasta donde yo recuerdo, sí, podría hacerlo. Como acreedor, sí. Bueno, de todas maneras SUNAT participa en todos, pero yo creo particularmente que no lo hace, digamos, porque si no tendríamos probablemente al 80% de las empresas en el concurso. Entonces, si lo hace para una y no para otras, está bien difícil que lo deje de hacer para unas sí y para otras no. Creo que probablemente su regla no sea así, que incluso no debe estar prohibido por normativa propia de SUNAT, que desconozco. Pero me suena interesante la pregunta, para indagar un poco más. Y la cuarta que tengo es: ¿factible que el acreedor apersonado cobre de forma individual fuera del proceso concursal? ¿Recibe una penalidad el acreedor? ¿Es factible que el acreedor apersonado cobre de forma individual fuera del proceso? A ver, sí, pero no con la plata del deudor. ¿De acuerdo? Ocurre mucho, esta pregunta es importante porque ocurre mucho que, a ver, por ejemplo, hay algún acreedor que le interesa, alguna persona o una empresa que le interesa participar del concurso por la razón que fuera, de pronto, le interesa ese proyecto que tenía esa empresa, la planta está en un lugar estratégico.
Entonces, le interesa entrar al concurso, puede comprar deuda, pueden pagarle al acreedor. Si el acreedor acepta, le pagan la deuda y entra en reemplazo de este acreedor, al que le han pagado, entra el nuevo. Entonces, sí, la única condición es que no sea con la plata y con los bienes del deudor, porque esta plata está involucrada, o los bienes, es parte de la masa concursal a la que no puede tocar, sino en función a un plan o en función a las reglas del sistema concursal, que no permite pues que el deudor saque su bolsillo y le pague a uno, porque así como saca uno, entonces ya para qué con eso desnaturalizamos el concurso, ¿no? Bien. La 5, si ya tengo una resolución por parte de la CCO que acredita mi comisión de acreedor laboral, la cual está ratificada por los SALA, ¿cómo hago efectivo el cobro del monto que dispone dicha resolución? Bien, a ver, ese tema es muy puntual. Si esta persona ya tiene una resolución de reconocimiento, en realidad está sometida, no solamente esta acreedora laboral, sino todos los acreedores están sometidos al acuerdo o al documento que esté vigente, sea una un plan de reestructuración en donde acuerda, y ojo, hay reglas específicas que cuidan el pago, sobre todo de las acreencias laborales, pues es parte de una de las condiciones para formular un plan de pago, hay un porcentaje específico que se deben pagar anualmente, ¿no? A los acreedores laborales, considerando la importancia de la remuneración como casi derecho fundamental, que permita que se pueda cobrar a través de este modo. Y la otra, que también es una protección, que eso se va a ver más en la etapa de reconocimiento de créditos, es el tema de orden de preferencia, ¿no? Los laborales y los previsionales tienen un orden de preferencia prioritario por lo menos hasta la fecha, en la que ante cualquier venta, cualquier liquidación, que entre un líquido a la empresa, en manos de la empresa liquidadora, pueden y tienen que digamos, se les tiene que pagar siempre igual de modo proporcional, junto con los otros acreedores que tienen también la condición de reconocidos. Por eso es cuando me preguntan, ¿cómo hago? Bueno, está sometida pues a estos documentos, ¿no? Que son debatidos y analizados y aprobados por la mayoría de los acreedores. Bien, de acuerdo. Ya no tengo más preguntas. Espero haber solucionado las mayores y sobre todo haberles inculcado este bichito de que conozcan un poquito más y que nosotros ahí vamos a hacer un trabajo digamos, de promocionar un poco más esto, sopesando las bondades del sistema, ¿no? Y mejorando las que tenemos que mejorar, ¿no? A nivel general. Muchas gracias a todos, No sé si hay algo más que deba decir o cerrar. Eso sería todo. Sí, agradecemos la excelente exposición de la doctora Carola Ortiz y la participación de todos ustedes. Los esperamos en una próxima actividad académica. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.